Muchachos, ¿qué tal? Un nuevo día, clase nueva. Vamos a trabajar con la introducción del tema de la electrónica y sus componentes y vamos a ver de qué se trata esto. Comenzamos. Aquí tenemos ya entonces nuestra presentación, la electrónica y sus componentes. Vamos a ver de qué se trata. Va a ser una breve introducción un poco histórica. Vamos a ver desde dónde viene todo esto para aquellos que no han podido revisar nada de estos temas. Entonces vamos a tener el contenido de esta presentación. Va a ser una breve historia y vamos a también a ver un poquito de las formas de generar energía eléctrica. Comencemos con la breve historia. Intentaré no aburrirlos. Bueno, esto viene desde las primeras observaciones de los fenómenos eléctricos en tiempos de la antigua Grecia, con personajes como Tales de Mileto y Demócrito. Ellos observaron estos fenómenos y los registraron. Hasta que, bueno, hasta el siglo XIX, cuando ya se desarrollan algunas teorías donde se explican ya de manera satisfactoria y sobre todo de manera lógica y ya con más evidencia al respecto. Recordemos que estos personajes, Tales de Mileto y Demócrito, pues bueno, eran pensadores de aquella época y bueno, ya lo veían con más lógica que como cuando las personas creían que eran los dioses los que generaban por ejemplo las tormentas eléctricas y que era todo esto surgido desde el Olimpo con Zeus y todo este asunto. A pesar de existir esa mitología, bueno, ya estos personajes ya lo tomaban con un poco más de lógica y con un pensamiento ya orientado a la parte científica. Vamos a continuar. Tenemos que, bueno, ya para la época de 1893, pues Maxwell reunió ya varias investigaciones en este campo de electricidad y magnetismo y bueno, empleó el trabajo de científicos como Coulomb, Ampère, Ohm, Gauss, Faraday, solo por mencionar algunos. Y bueno, ya comienza también con la escritura de las reglas matemáticas que van a regir esta parte de la interacción electromagnética. Aunque Maxwell no reconoce la naturaleza corpuscular de la corriente eléctrica, después con los años, bueno, sus ecuaciones se aplican también para el establecimiento de lo que sería la carga eléctrica, y ahí por ahí tienen la imagen de James C. Maxwell. Vamos a tener también entonces que con todo esto, bueno, la predicción de la existencia de ondas electromagnéticas y su posibilidad de propagación, pues no nos lleva más que a formar las bases de las comunicaciones, o bueno, más bien de las telecomunicaciones, y también este conocimiento nos lleva a caer en la electrónica moderna. Con todo esto, a partir de ideas generadas desde la antigua Grecia a tiempos más modernos de siglos pasados, llegamos hasta donde estamos con las comunicaciones y telecomunicaciones de hoy en día. Si seguimos con esta parte, tenemos que hasta que Lorentz postula en 1895 la existencia de cargas, ya se les empieza a llamar electrones, y bueno, empieza también esta revolución tanto física como química de los materiales y componentes. También Thomson halla experimentalmente la existencia de los mismos electrones 2 años más tarde. Millikan también logra medir con precisión la carga del electrón, y todo esto ya entrando en algunos años del siglo XX. Vamos a ver que por ahí de 1904 Fleming inventa el diodo
al que al final de cuentas denominó válvula, o más bien inventa la válvula, que después la vamos a llamar nosotros diodo, y esta consistía en un filamento caliente, así como los focos estos incandescentes, los de bolita, así exactamente un filamento caliente. Le va a conectar un emisor de electrones y va a estar situado dentro de una esfera o dentro de un cilindro de cristal, todo esto al vacío, y bueno, los componentes en una corta distancia para que puedan interactuar entre ellos el salto de o la emisión de electrones. Aquí está. Y el acontecimiento, bueno, más importante en esta historia primitiva de la electrónica es cuando ya en 1906 De Forest, no Forrest Gump el de la película, este es otro De Forest, interpuso un tercer electrodo al cual ahora le llama rejilla, en una válvula que ya había inventado Fleming, y ahora se inventa el triodo, ¿sí? En aquel entonces, bueno, lo denominan como audión, y no pasa a ser más que el primer amplificador de la historia, ¿sí? Ya este amplificador se ocupa para señales de radio o señales de audio. Vamos a ver. Aquí está. El desarrollo de la electrónica en esta época, bueno, al final de cuentas se torna de la mano que como se fue desarrollando la radiodifusión, porque bueno, ya se habían inventado las válvulas o lo que conocemos nosotros como bulbos, y ahora ya se podían amplificar las señales para ser enviadas al espacio. Yo sé que me salté una época completa de descubrimientos, de peleas y todo, como todo esto que se menciona con Tesla y con ay, se me fue el nombre de este otro señor, Edison, ahí está. Y también, bueno, muchos descubrimientos más, muchos personajes más, que bueno, se haría muy larga esta presentación, y sobre todo después de un rato ya íbamos a estar todos durmiendo, ¿no? Entonces ahí está, la verdadera revolución tecnológica de la electrónica va a surgir ya cuando ahora, trabajando con materiales semiconductores, se llega a la invención del diodo, ahí lo pueden ver a la izquierda, y al mismo tiempo también la invención del transistor. La imagen que está ahí, bueno, es del primer transistor, no es de un transistor como los conocemos, es la del o un modelo parecido al primer transistor. Por ahí les voy a compartir la liga para que ustedes vean el pequeño documental que anda por ahí en YouTube, para que puedan revisar esta parte de cómo surgió y cómo sucedió lo de el surgimiento del transistor. Y bueno, cabe destacar que a estas personas se les otorga un Nobel para agradecer su desarrollo y su invención. Y como podemos saber y darnos cuenta, pues es la base de toda esta electrónica que conocemos actualmente, y de manera, iba a decir indirecta, pero creo que es de manera muy directa a todo este desarrollo también del internet y las telecomunicaciones. Vamos a ver. Y ya más acá, en 1951, bueno, ni tan más acá, ya estamos en el 2020, quizá a lo mejor era un poquito más acá cuando estábamos en los 2000, pero ya de eso a la fecha ya son 50, 70 años. Hijos, qué lejano se oye eso. Y bueno, en esa época se fabricaron ya los primeros transistores discretos, ya en la capsulita que ustedes conocen, o los que han visto, de estos todos chiquititos. Y bueno, ya en 1960 ya se construyen los primeros circuitos integrados monolíticos, y estos ya contenían 100 componentes internos, ¿no?
Para el 66 ya alcanzan los 1000 componentes internos. Para el 69 se llegó a los 10.000. Como pueden ver, ya casi en un lapso de 5 años se van haciendo 10 veces más componentes esto es en un cierto espacio para poder tener nuestro circuito integrado. Y bueno, ya actualmente los integrados que conocemos, ustedes me imagino que han visto desde que se les ha caído por ahí el celular, cuando tenían aquellos celulares pequeñitos que es cuando se caían todo se destapaba, salía volando la batería por un lado y los demás componentes por el otro. Lograban ver, bueno, sus circuitos integrados y todo esto. Ahora imaginen cómo se ve un celular ya de estos de última tecnología, de última generación, con sus componentes internos. De hecho, ya muchos de estos celulares ya ni siquiera se puede sacar la batería como antes, ¿no? Ya no sirve, cambio, pongo la nueva y el asunto arreglado. Así con estos componentes. Ahora ya incluyen millones de transistores, ya no en toda la placa, sino en un solo circuito integrado. Este es un ejemplo ahí en la imagen, un ejemplo de un circuito integrado que se llama LM324, que es un comparador de magnitud, o bueno, la mayoría de las veces es para lo que lo ocupamos, pero también en general es un circuito integrado o amplificador operacional, que también lo podemos ocupar para generar funciones pues propias de este tipo de dispositivos de amplificadores operacionales, como son inversores, no inversores, incluso ya con un número considerable de estos integrados pudiéramos generar un convertidor analógico digital o digital analógico, dependiendo cómo lo configuremos. Entonces, ya pasando ahora a otro tema, que sería formas de generar electricidad, para que ya avancemos en esto. Pues aquí tenemos que pues básicamente existen 6 formas, aunque por ahí, bueno, ya está, creo que se me olvidó anotar la de forma radioactiva, pero vamos a mencionar algunas. A lo mejor todavía hay más y más por descubrir también, evidentemente, pero bueno, vamos a revisar esto. Y bueno, lo característico de todas estas formas es que al final de cuentas se tienen que liberar electrones que están en la capa de valencia. Por eso ahí en la introducción habíamos visto que podemos hablar de materias como química y otras afines, para poder entender un poquito también esta parte electrónica. Y bueno, podemos partir de otra fuente de energía para producir este flujo un error de dedo ahí, perdón, de los electrones. Ahí vamos a corregirlo más adelante para que lo tengan de manera correcta. Y bueno, unas de estas que se nos mencionan son por fricción o inducción. Aquí las tengo solo enumeradas y bueno, ya nada más sería comentarlas. La mayoría hemos hecho experimentos con varios de este tipo para formar energía desde por ejemplo la secundaria. Este de por fricción es el clásico, donde nosotros ahora sí que tallamos una regla de plástico y generamos nuestra electricidad estática para levantar los clásicos papelitos y a partir de ahí podamos ver qué es la electricidad estática. Por ahí algunos si han tenido oportunidad de ir a alguno de estos museos interactivos, donde nos ponen en la bola esta y está el generador de Van der Graaf. Nosotros estamos tocando la bola y en el caso de los chicos o las chicas que tengan el cabello largo es donde se puede apreciar. En mi caso pues no. Entonces
ahí es donde empieza el generador de Van de Graaff a hacer su trabajo con la banda. Todo esto con unos materiales aislantes, bueno, no aislantes, sino de tipo plásticos, como hacemos con la regla. Y bueno, ahí es donde se aprecia, ¿no? Nuestros cabellos se erizan, los de los brazos, y pues los de la cabeza todos se levantan. La otra es por reacción química, donde bueno, nosotros mezclamos algunos componentes. El clásico más evidente es en las baterías de los carros, de los coches, donde tenemos pues un electrodo con un material, el otro electrodo es de otro material, uno es cobre y el otro creo que es zinc, no recuerdo bien. Perdón. Y también tenemos pues este tipo de líquido donde se va a generar la electrólisis para poder liberar los electrones, ¿sí? Otro de estos es la generada por presión. ¿Cómo es que va a estar generada por presión? Es que así como nosotros, ahorita en mi caso yo estoy hablando por el micrófono, estos dispositivos piezoeléctricos van a generar cierta presión, la voz. Recuerden que la voz son ondas electromecánicas que van a generar presión en el material, en este caso del micrófono, y entonces se estaría generando una señal eléctrica que es la que ya va por el cable para poder ser convertida más adelante en una señal analógica eléctrica, y a su vez convertida en una señal digital de unos y ceros, los cuales ya los interpretará la computadora para que nosotros podamos tener tanto el audio en la computadora como en un archivo digital. Tenemos también electricidad por calor. Aquí en Loma no es muy común, pero bueno, en lugares donde ocupan estos calentadores de gas, a los cuales prendemos la llama y automáticamente se apagan cuando el agua ya está caliente. Bueno, pues es precisamente el calor el que hace que se cierre la válvula ya una vez que se genera un voltaje, y nos genera un voltaje para cerrar un solenoide, el cual está conectado ahí en el regulador de nuestro calentador de agua. La electricidad generada por luz. Bueno, ya ahora actualmente, ¿quién no ha visto los paneles solares? ¿Sí? Entonces es lo que vamos a poder considerar como electricidad generada por luz. Sería el ejemplo más básico y el más visible, aunque tendríamos por ahí otros que a lo mejor revisamos más adelante. Tenemos también la electricidad por electromagnetismo. Incluso si quisiéramos agregar la electricidad por medio de la energía eólica, bueno, aquí también creo que entraría en esta parte de electromagnetismo, porque la energía eólica no hará otra cosa más que hacer girar una turbina a manera de, pues como en los coches, el alternador que regenera la batería, o en las motos. Y bueno, este es uno pero súper gigantesco, ¿no? Y es lo que tenemos. Por ahí hay otras. Les decía que se me olvidó escribir aquí por medio de reacciones nucleares. También tenemos ahora estas otras tipos de energía, que es donde ponen algunos componentes en el mar, y las olas son las que, al generar el movimiento, el transductor o el equipo que va a generar la energía eléctrica, pues va a reaccionar y precisamente a poder generar nuestra energía eléctrica. Y bueno, creo que por hoy es todo. En mi caso la dejamos ahí para que tengan también tiempo de generar sus notas, y sin más por el momento, nos vemos mañana. Muchas gracias, síganse cuidando y pásenla bonito. Échenle muchas ganas, muchachos.